Muy buenos días para toda esta población que atiende el Facebook. Le habla el doctor José Pena. La mañana está lluviosa, hoy va a ser un día, parece, completamente de lluvia. Vamos a hablar de un tema hoy muy interesante que es sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las enfermedades silenciosas que es capaz de matar al individuo en cualquier momento, porque el individuo no sabe que es hipertenso y de momento le sube la presión a un nivel por encima de lo que es capaz de resistir las arterias y se rompen estas y el individuo puede tener un stroke o el individuo puede tener un infarto, y eso hace que sencillamente finalice la vida de la persona, en este caso del paciente. Por eso la hipertensión arterial es una de las cosas que más cuenta debemos tener. Vamos a empezar por la dieta. Es importante que aquellas personas que padecen de hipertensión arterial pues coman bajo de sal, que no tomen mucho café, puesto que la cafeína aumenta la resistencia periférica y por tanto incrementa la presión arterial. También recomendamos a las personas que no tomen mucha soda. Esas personas que, por ejemplo, que salen para el trabajo, que dicen que están cansadas y se toman los boosters, que esos boosters vienen cargados en cafeína. Esos boosters son terribles. Eso es como si te tomara 20 Coca-Cola, una latica de un booster de eso. Así que usted que me está escuchando, acuérdese, no debe de tomar ningún booster, no debe de tomar nada que tenga cafeína, evite la soda, evite la sal. Otra de las cosas que nos lleva a la hipertensión arterial es la obesidad. Por eso, aquellas personas que se encuentran en exceso de peso, es importante que hagan su dieta para disminuir el peso y por ende, si disminuye el peso, va a disminuir la presión arterial. Se dice que por cada 20 libras que nosotros bajamos de peso, cuando estamos en exceso de peso, por supuesto, el individuo va a disminuir 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. O sea, que si usted tiene 150 y baja 20 libras, va a bajar de 150 a 140, solamente por el hecho de perder peso. Asimismo, en la presión diastólica, si usted tiene 90, va a bajar a 80. Por tanto, el bajar de peso es una de las cosas que yo diría más importante para que usted se le equilibre la presión arterial. Otra cosa, que muchas personas son hipertensos y a la vez fuman. Se ha demostrado que el cigarro es malo para la presión arterial, que produce espasmo en las arterias, y si la arteria se produce un espasmo en la arteria, se disminuye el lumen de la arteria y por tanto va a aumentar también la presión arterial. Cuando se habla de la etiología de la presión arterial como tal, se dice que el 95% de las personas que son hipertensas no se va a conocer el origen de la hipertensión arterial, mientras que hay un 5% de pacientes que sí van a tener un origen de tipo orgánico, y son aquellos, por ejemplo, que tienen elevados los niveles de renina, los niveles de aldosterona, que son sustancias que se producen a nivel de los túbulos contorneados distales, ahí en el arteriola aferente del glomérulo en el riñón, y esto hace que aumente, en el caso de la aldosterona, retiene sodio y va a aumentar el volumen de sangre y por tanto va a subir la presión arterial. En el caso de la renina, que se libera en el sistema justaglomerular, pues el individuo va a aumentar también la resistencia periférica y por tanto va también a aumentar la presión arterial. También las catecolaminas hacen lo mismo, que son también sustancias que nosotros generamos. Existen otras causas que nos pueden llevar a elevar la presión arterial, como es el cortisol, que son los esteroides, que nosotros mismos lo producimos, pero cuando se producen en exceso, pues son capaces de elevar la presión arterial. Así tenemos también anomalías como por ejemplo los feocromocitomas, que son productores de catecolamina, y enfermedades, por ejemplo, que son capaces de producir una estenosis de la arteria renal, que también va a subir la presión arterial. Estas cosas son muy importantes cuando un individuo es hipertenso, estudiarlo, porque muchas veces
la hipertensión hay que dirigirla al factor que está incrementando la presión arterial. Si es, por ejemplo, renina, hay que darle inhibidores de renina y están los grupos PRIL, como el enalapril, el lisinopril, etc. Si son pacientes, por ejemplo, que tienen catecolamina elevada, hay que darle alfa receptores y hay que darle inhibidores de catecolamina. Yo creo que es importante, primero, que visite a su médico si es hipertenso, pero también es importante estudiarse, porque muchas veces la hipertensión arterial es solucionable. Por ejemplo, si usted tiene una estenosis de la arteria renal y esa hipertensión apareció cuando usted tenía 50 años y no está obeso ni nada de eso, pues indudablemente sería muy importante que se valorara, porque la estenosis se puede resolver en la arteria renal y se acabó la hipertensión arterial. O sea, hay soluciones. Desgraciadamente hay un 90 y pico % de los pacientes que no se conoce el origen, y estos pacientes se tratan debido a la experiencia del médico de alguna forma empírica, usando los antihipertensivos que todos nosotros conocemos. Yo les recomendaría a ustedes que se tratara la hipertensión arterial, porque esta puede dar complicaciones, y una de las complicaciones mayores de la hipertensión arterial son los accidentes vasculares encefálicos, que una arteria se rompe en el cerebro y el individuo puede morir o puede quedar con una hemiplegia, así como los infartos del miocardio. Si usted tiene un dolor en el pecho y es hipertenso, tiene que verse con su médico, ponerle atención a este fenómeno, porque esto puede darle al traste con su vida, así como, por ejemplo, las afecciones de tipo renal. En las insuficiencias renales, sobre todo, vamos a ver también que se va a elevar la hipertensión arterial, y así que si usted es diabético, tiene que estarse chequeando constantemente cómo está su función de riñón, porque muchas veces lo diabético se le afecta el riñón, que es un órgano de primera línea, y el individuo termina siendo hipertenso también y está a merced también de las complicaciones de la hipertensión arterial. Una de las complicaciones de la hipertensión arterial más comunes es la insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca se debe porque el corazón, en el caso de los ventrículos, en el ventrículo izquierdo, cuando se comprime para botar la sangre a través de la aorta para el sistema, ¿qué pasa? Si usted tiene la resistencia periférica a la salida de la sangre muy elevada, pues indudablemente usted va a aumentarle la presión arterial, y eso es secundario precisamente al aumento de la presión arterial. Por tanto, esa hipertensión mantenida hace que su corazón trabaje más. El corazón, para poder vencer esa resistencia, tiene que aumentar la fuerza de su actividad muscular, y ese músculo empieza a crecer, y llega un momento que el músculo es muy grande, pierde la complejidad de la contracción y no es suficiente, y entonces se empieza a remansar la sangre hacia la parte de atrás, va a la aurícula izquierda, de ahí va a los pulmones, y vienen las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, como son la disnea paroxística nocturna, que el individuo por la noche, cuando se acuesta en forma horizontal, no puede porque tiene mucha falta de aire, tiene que dormir sentado, y también vamos a ver el individuo que puede empezársele a acumular el líquido dentro de los alvéolos en el pulmón, y hace un edema agudo pulmonar, que es una complicación de la insuficiencia cardíaca que puede llevar al traste con la vida del paciente si no se trata de una forma inmediata. Esperamos volver a tener otra entrevista con ustedes en estos próximos días. Soy el doctor José Pena. Gracias por escucharme. Si tienen algún tipo de preguntas, etcétera, por favor háganmela llegar a través del Facebook. Para mí es un placer tocar temas que puedan ser de interés para nuestra comunidad. Muy buenos días.